que respectivamente no es que esto funcione únicamente para los binarios, ¿no? Para los decimales, pues realmente es algo muy similar. Es A0 por 10 a la 0 más A1 por 10 a la 1 más A2 por 10 a la 2 y así sucesivamente. Y lo que estamos haciendo es que aquí como estamos usando base 10, o sea decimal, tenemos 10 dígitos diferentes, ¿no? Que serían los dígitos del 0 al 9. Entonces está haciendo exactamente lo mismo. Y pues si ya lo quieren ver esto como una desviación del tema o una disquisición, esto sería más que nada una forma general de expresar cualquier base, ¿no? Y pues algo curioso es que pues es siempre, o bueno, se puede demostrar y todo, siempre se cumple. Pues para cualquier base hay un solo número, una sola combinación que expresa ese número y se pueden expresar todos los números, ¿no? Entonces, A a la 0 por B a la 0 más A1 por B a la 1 más B2 por B a la 2, con B siendo la base que queremos, y B pues va a pertenecer a los enteros positivos, y A1 sería un conjunto de B símbolos. Pues por ejemplo en decimal teníamos 10 símbolos diferentes, en binario teníamos dos símbolos diferentes, que es el 0 y el 1, y por ejemplo en hexadecimal tenemos 16 signos diferentes, ¿no? 16 dígitos. Como se nos acaban los dígitos de los decimales, pues empezamos a usar letras, ¿no? Entonces, pues esto pues ya es algo como más general, y pues ya como cosita todavía más curiosa es que pues no sé si se lo habían cuestionado alguna vez, pero la base 1 sí existe. La base 1 no es más que pues poner la cantidad de unos que se quiere tomar, ¿no? 7 en base decimal es igual a 7 unos en base unitaria. Pero bueno, suficiente de bases. Ahora sí vamos a lo que nos compete, que es ver cómo se aplica esto en C++. Bueno, un número en C++, por ejemplo, vamos a decir un int, desde luego, pues en una computadora tenemos recursos finitos, ¿no? O sea, igual son muchos recursos y por lo tanto, igual cuando estamos aprendiendo podemos sentir que son infinitos, pero pues todo es finito, ¿no? Entonces, bueno, todo lo físico es finito y pues las computadoras funcionan por lo físico, entonces son finitos. Entonces, un entero tiene los números, es de 32 bits. ¿Qué quiere decir esto? Que puede almacenar números que nos ocupen hasta 32 ceros y unos. Eso quiere decir que, bueno, un entero tiene su lado positivo y su lado negativo, ¿no? Entonces vamos a ver cómo funciona. Su lado positivo va a ocupar la mitad de los números que pueden ser expresados, y su lado negativo la otra mitad de los números que pueden ser expresados. Entonces, el último número que puede ser expresado en positivo va a ser 2 a la 31 menos 1. Y entonces de este lado, del lado de los positivos, ¿cuántos positivos tenemos? ¿Cuántos positivos tenemos? Pues para saberlo podremos hacer algo como 2 a la 31 menos 1, y eso menos 0 más 1, ¿no? Es como pues el cálculo para saber cuántos números hay en un rango clásico de toda la vida. Entonces pues esto nos va a dar que tenemos, este 1 se va con este 1, entonces tenemos 2 a la 31 números positivos. Y pues del otro lado, ¿cuántos negativos tenemos? Bueno, primero vamos a ver de dónde a dónde van los números negativos. Bueno, aquí pasa algo curioso y aquí vamos a empezar ya con las cosas interesantes de la expresión de binario en los lenguajes. Y es que creen que pase si yo le sumo 1 a este número. Si este es el número más grande que yo puedo almacenar en un entero, si yo le sumo 1, ¿qué creen que pase? ¿Me marca error o el programa no funciona, hace cosas raras? ¿Qué creen que pase? Va a regresar. ¿Va a qué? Disculpa. Como regresar al circulito al cero. Ok, esa es una posibilidad. Ok, le sumamos 1 y se va al 0. Ok. ¿Alguna otra idea?
Bueno, pasa que, si se dan cuenta, estamos yendo de aquí hacia allá. Entonces, si al 0 le sumamos un 1, pues vamos a estar más acá, ¿no? Si al 1 le sumamos otro 1, vamos a estar más acá. Si a este número le sumamos otro 1, pues va a estar más acá. Pero entonces ya se está pasando de la parte de los negativos, ¿no? Entonces, efectivamente, si le sumamos un 1 a este número, que es el más grande de todos, se va a volver negativo. Entonces, aquí va a estar el negativo, pero ¿qué negativo? Bueno, pues aquí va a estar el menos 2 a la 31. Ahorita vamos a ver qué onda con eso. Y el número pues más pequeño que hay, o bueno, el número más grande que puede haber de los negativos es el menos 1. Entonces, ¿cuántos números hay de este lado? Pues si hacemos este mismo procesito, nos damos cuenta que son igual 2 a la 31. Entonces, si se dan cuenta, tenemos 2 a la 31 números positivos, 2 a la 31 números negativos. Entonces, pues, ¿cuántos números tenemos diferentes en total? Pues sería 2 veces 2 a la 31, ¿no? Y por ley de los exponentes, eso es 2 a la 32, ¿no? Entonces, por eso es por eso que un entero es de 32 bits. Entonces, pues, esto que acabamos de ver, esta lógica, ahorita vamos a ver más a detalle qué onda con esto, porque yo sé que los puede sacar de onda. Pero en general, un entero es de 32 bits, pero también tenemos otros tipos de datos, como por ejemplo el long long, que es de 64. E incluso tenemos este tipo de dato que es guión bajo int 128, se declara así, y es de 128 bits. Es decir, tenemos 128 espacios de binario para representar números. Pero este número pues tiene un detalle, y es que solo funciona en Linux y no se puede ni leer ni escribir. O sea, puedes hacer operaciones con él. Y si lo quieres imprimir, por ejemplo, podrías hacer algo como algunos truquitos con módulos y divisiones para ir imprimiendo dígito por dígito y cosas así. Bueno, pero esto lo dejo como fun fact, ¿no? O sea, no tiene igual, tiene algo que ver, pero no está estrechamente ligado. Pero bueno, entonces a lo que vamos con esto es que esta idea que está acá no solo sirve para el int, sino que sirve para en realidad todos los tipos de datos. Lo único que varía es el tamaño, cuántos ceros vamos a tener en ese tipo de datos reservado. Por ejemplo, char, a pesar de que representa caracteres, en el fondo char que es, pues es igual es es un número y va del menos 256 al 255. Entonces, pues es nuevamente no sigue siendo lo mismo, sigue siendo básicamente como un entero, pero de diferente cantidad de bits, ¿no? Entonces, bueno, teniendo ya esto en mente, algo que tendremos que saber es que si en los negativos podemos llegar hasta menos, como está acá marcado, en los negativos podemos llegar hasta menos 2 a la 31, hasta los positivos, que serían hasta 2 a la 31 menos 1. Pues, ¿qué pasa si hacemos un número unsigned? O sea, cualquier tipo de dato de estos nativos, como el int, como el long long, los podemos hacer unsigned. Pues, ¿qué pasa si hacemos un número unsigned? Pues todos estos números que eran negativos, ahora también los vamos a ocupar para representar positivos. Entonces, si hacemos un unsigned int, vamos a ir del 0 hasta el 2 a la 32. Y bueno, ¿cómo representamos ahora? Ya vimos acá arriba, estábamos viendo cómo representar positivos. Ahora vamos a ver cómo representar negativos, lo cual nos va a remontar a entender qué onda con esto que está pasando aquí, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se representan los negativos? Me parece que hay varias formas, pero la que mayormente se usa siempre, y bueno, de hecho tiene que haber un lugar donde se guarde esto, así que en lo general es usando un bit de signo. Es decir, en un entero tenemos un bit que nos va a representar el signo, es decir, si es positivo o negativo. Y ya en resto de bits, esos ya los ocupamos para el número.
Entonces, cuando ese signo es 0, nos va a representar un positivo. Cuando ese signo es 1, nos va a representar un número negativo. ¿Hasta aquí alguna duda con lo de un signed y con esto que les acabo de decir, o todo va claro? ¿Todo claro? Bueno, entonces, ya que sabemos que se usa un signo, un bit de signo, ¿qué pasa cuando hacemos un número unsigned? Pues simplemente esta posición la usamos como cualquier otra. O sea, básicamente lo que hacemos es borrar esto y ponemos esto, ¿no? Una posición más. Por eso es que podemos ir del 0 hasta el 2 a la 32 y en negativo nada más de menos 2 a la 31 hasta 2 a la 31 menos 1. Entonces, bueno, vamos a ver esta tablita que nos va a explicar de una forma más clara qué es lo que está pasando cuando en esta situación que estamos ejemplificando acá, de que si a la 2 al int max, o bueno, a la posición máxima de un entero, 2 a la 31 menos 1, le sumamos 1, se va a volver el número más pequeño que puede representar un negativo. Sería algo complicado hacer este ejemplo con un entero, pues porque tiene 31 bits, o sea, serían muchos números, demasiados, serían como algo así como 10 a la 10. Como 10 a la 10 números o algo así, simplemente para la mitad. Entonces, pues para hacer esto más sencillo, algo que se puede hacer simplemente es imaginarnos un tipo de dato que va a ser de 4 bits. Entonces aquí tenemos nuestro tipo de dato de 4 bits y lo vamos a inspeccionar en todo su círculo, ¿no? En todo su ciclo. Entonces eso es lo que vamos a hacer aquí. El 0, pues aquí está el signo de... Bueno, el bit de signo más bien. Aquí está el bit de signo, entonces empezamos en 0. Entonces el siguiente va a ser un 1 y sigue teniendo el bit de signo en 0. Y así vamos continuando, subiendo el 5, el 6, el 7. ¿Y qué pasa cuando yo le sumo un 1 a esto? Porque es lógico pensar que si yo le sumo un 1 a esto, pues va a ser una operación binaria, ¿no? Una suma de un 1 más esto. ¿Alguien tiene alguna idea qué va a pasar cuando le sume a esto un 1? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Bueno, pues lo que va a pasar es que 1 más 1, 0, y pasamos un 1, 1 y 1 es 0, y pasamos un 1, 1, 1 y 0, y pasamos un 1, y aquí 1 y 0 es 1. Entonces tenemos esta cantidad, pero este bit ya nos está aprendiendo el bit de signo. Entonces ese número pasa a ser negativo. Entonces, de hecho, aquí en esta tabla no aparece, pero este sería el menos 8. Entonces sería aquí menos 8, sería 1, 0, 0, 0. Y si se dan cuenta, aquí en esta tabla, si nos vamos viendo de abajo hacia arriba, podemos notar pues algo curioso y que nos va a dejar ya bastante claro cómo es que funcionan los bits negativos. Que es, si le sumo un 1 a esto, pues es lógico pensar que si le sumo un 1, entonces el menos 8 más 1 es menos 7, ¿no? Entonces a esta cantidad le sumo un 1 y pues pasa a ser esta cantidad de aquí, ¿no? A esta le sumo un 1, pues pasa a ser esta de aquí en binario. Y al menos 7 si le sumo un 1, pues pasa a ser menos 6. Y así podemos continuar. Y entonces llegamos a esto de acá. A que el menos 1
es es en binario es cuando se tienen todos los unos prendidos. ¿Hasta aquí esto hace sentido o ya se empiezan a surgir dudas? También pueden escribir si quieren. Ah, sí, lo que me estaban diciendo aquí es cierto. Lo del char. Sí, es verdad lo que dicen aquí. Va de menos 128 a 127, ¿no? De menos 156 de menos 156 a 255. Esto porque pues un unsigned char pues va del 0 al 255, que son los 255 caracteres de ASCII, ¿no? Entonces sí. Entonces va, bueno, aquí anoté esto de que, pero ¿qué pasa sin signo? Bueno, sin signo, pues si se dan cuenta, en cuanto sumáramos un 1, pues este número de aquí pasa a ser un 8 positivo, de hecho, un 8. Y al siguiente que le sumas un 1, pues este pasaría a ser un 9, un 10, un 11, 12, 13, 14 y 15, ¿no? Entonces, pues, si se dan cuenta, en la ruedita esta, siempre sigue pues el mismo sentido. Solo que en vez de seguir con el 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, es como que pasa al 8 y luego, bueno, al menos 8, y pues se le sigue sumando un 1, entonces el menos 8 empieza a disminuir, ¿no? Menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, hasta que eventualmente se vuelve a llegar al 0. Entonces, bueno, en esta explicación yo creo que ya nos puede quedar claro cómo funcionan los negativos de forma intuitiva, pero vamos a ver cómo es que ya se hace de una forma un poco más rigurosa y se hace usando esto que se llama complemento 2. El complemento 2 es la forma en que la mayoría de sistemas operativos, lenguajes de programación y demás ocupan para representar los números negativos. Me parece que hay más formas, pero esta es como la más usada, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es el complemento 1? Para el complemento 2 se ocupa el complemento 1. Entonces, ¿qué es el complemento 1? Bueno, pues el complemento 1 es básicamente, bueno, antes destacar que esto de lógica binaria, o sea, álgebra de Boole, lógica, teoría de conjuntos, son cosas que tienen pues muchos paralelismos entre sí, por no decir que son como lo mismo. En ciertos aspectos, obviamente, ya si se va más a profundidad en cada uno de ellos, pues comienzan a diferir. Pero en las cosas básicas, pues en todos tenemos el, la ley de Morgan y cosas así, ¿no? Si se acuerdan bien. Entonces, bueno, teniendo eso en mente, el complemento, pues básicamente es como la negación, si lo queremos ver de esta forma. Entonces, ¿cuál sería la negación de esto? Pues la negación de esto simplemente es cambiar todos los bits de cómo están. Entonces es 0, 1, 0, 1 y 0. Es simplemente, si este es 1, pues este pasa a ser 0, este es 0, pasa a ser un 1 y así, ¿no? Entonces, pues eso está fácil de entender. Ahora, el complemento 2 es, ¿cómo se saca el complemento 2? Bueno, sacamos el complemento 1 y le sumamos un 1. Y de esta forma se obtiene el número al que se le aplicó el complemento 2, pero en negativo. Entonces, pues vamos a ver qué onda con eso, porque esto funciona. Ahorita vamos a ver por qué funciona. Vamos a partir de esta definición para ver por qué funciona, que bueno, es una definición que la estamos dando por definición para que quede más claro como una verdad absoluta, pero realmente no tiene mucho de por qué creer ciegamente en esto, sino porque ya lo vimos acá, ¿no? Aquí ya vimos que el menos 1 se llega a puros unos. ¿Y por qué? Entonces, bueno, el menos 1 quedamos que son puros unos. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa si al 26 le sumamos su complemento 1. O sea, si le sumamos la negación. Bueno, si le sumamos la negación, vamos a ver primero que nada qué va a pasar.
con la negación. El 0 se vuelve un 1, el 1 se vuelve un 0, el 1 se vuelve un 0, 1, 0, 1. Bueno, si hacemos la suma de esto, si se dan cuenta, pues es bastante sencillo ver que el 0 siempre va a haber un 1 y nada más de un lado. O sea, en ningún lado va a haber dos ceros o dos unos. Por lo tanto, la suma de estas dos filas, pues siempre va a ser un 1, 1, 1, 1, 1, 1. Y ese 1, 1, 1, 1, 1, siempre, 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 siempre va a ser menos 1. Entonces, si sumamos a x, le sumamos su complemento, nos va a dar menos 1. Entonces, a partir de eso, llegamos a que x más complemento 1 de x es igual a menos 1. Entonces, a partir de eso llegamos a que x más complemento 1 de x despejando tenemos más 1 es igual a 0. Y sabemos que x, bueno, este es como axioma de matemáticas, x más, es como el axioma del inverso, del neutro, del inverso aditivo, ¿no? El inverso aditivo. X más su inverso aditivo, inverso de x, aditivo de x, va a ser 0, ¿no? Pues el inverso aditivo de x, sabiendo esto, llegamos a que esto claramente, esta parte de aquí, es el inverso aditivo de x. O sea, en otras palabras, es menos x. Entonces con ello llegamos, y pues si se dan cuenta, esto de aquí, pues es la definición de complemento 2, ¿no? Complemento 2 es sacar el complemento 1 más el más 1. Entonces, por tanto, llegamos a que complemento 2 de x es igual a menos x. Entonces, por eso se representan con complemento 2 de x los negativos. Hasta aquí todo claro. Ya sabemos por qué jalan los negativos. Bueno, está alguien escribiendo, entonces espero que acaben de escribir. Ok, sí, puede ser un poquito complicado visualizar esto de los números negativos en binario al principio, pero la verdad no se preocupen porque pues esto, o sea, lo vamos a ocupar ya después, pero por el momento no es como súper necesario que entiendan 100%. Pero sí, sí veo conveniente que lo vean varias veces desde aquí, a partir de esta como forma inductiva de ver por qué jalan así los, bueno, deductiva más bien, de por qué jalan así los negativos y ya ver esto del complemento 2 después. Pero vamos a continuar con las operaciones en binario. Bueno, antes que nada, me gustaría comprobar en código lo que habíamos comentado aquí del complemento 2 y eso. Pues es bastante sencillo. Vamos a hacer unas comprobaciones para que vean que no les miento. Entonces, ahí se ve bien el código. O más chico o más grande. Se ve bien. Va. Bueno, tenemos estas macros, que es lo que nos dan es el número más grande que cabe en int, es int max, bastante útil que lo sepan. Y el int min nos da el mínimo de x, el número más chico que puede ser representado en un entero. También pues si quieren usar long, se puede usar L long max. No, aquí me lo puso solo. Así, ¿no? Pero bueno, defino x y le digo empiézala en int max, o sea el número más grande que puede ser representado, y aquí lo tenemos porque lo imprimí, ¿no? Después le sumo 1 y lo vuelvo a imprimir y tenemos este número, y después imprimo el número más chico que puede ser representado y tenemos el mismo número, y pues eso comprueba eso que les comentaba
en esta parte, ¿no? Donde qué pasa si le sumamos un 1 aquí. Y bueno, así quedó. Y ahora vamos a ver lo de los negativos, la comprobación en código, que sería x igual a 7, por ejemplo. Y luego digo x igual a, o bueno, si quieren otra variable, y igual a, ¿cómo sacamos el, o no? ¿Cómo sacamos el complemento 1 de x? Pues es con una, es que rayos no le sea el teclado que acabo de comprar. Pero se ocupa una como el simbolito que tiene arriba la ñ, algunos lo llaman tilde. A ver, voy a buscar si el carácter tilde. Tilde, es este. Ándale, también así le llaman. Y entonces este es el complemento de x, el complemento 1 de x. Entonces pues vamos a ver qué nos imprime en y. Menos 8, ¿no? Y eso es lo que se supone que debe hacer, porque entonces para sacar el complemento 2 lo único que tenemos que hacer es agregarle un más 1 y quedamos que los negativos están expresados en el complemento 2, entonces 7, y aquí estamos sacando su complemento 2, nos va a dar menos 7. Entonces pues con eso es como una comprobación en código de lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces bueno, vamos a continuar con las operaciones en binario. Cuando empezamos a programar, yo me preguntaba, y seguramente muchos de ustedes también, ¿por qué rayos en los AND lógicos tengo que usar doble AND? ¿Por qué tengo que usar doble OR, ¿no? Para las cosas lógicas. O sea, como que, ¿por qué nos hacen escribir el doble si podríamos haber escrito simplemente esto o simplemente esto? Bueno, lo que pasa es que estos caracteres ya tienen designadas funciones. Estas funciones es fungir como operaciones lógicas a nivel de bits. Es decir, el AND en binario pues es un simple ampersand, y el OR en binario, de hecho aquí me equivoqué, es un simple OR, ¿no? Una sola rayita. Entonces bueno, aquí tenemos las tablas de verdad. Sabemos que AND es cuando, si estos los vemos como valores de verdad, donde 1 representa la verdad y 0 representa lo falso, 1 y 1 nos va a dar 1, ¿no? Y en todos los demás casos nos va a dar falso. Entonces, si hacemos un AND entre dos enteros, ¿qué nos va a dar? Lo que va a hacer es ir recorriendo uno a uno, a excepción del símbolo de signo. A excepción del símbolo de signo, nos va a ir recorriendo uno a uno y nos va a ir sacando el AND lógico entre cada uno de sus bits. O sea, es como que aquí nos va a sacar el AND lógico de estos dos, el AND lógico de estos dos, y así, ¿no? En todas. Entonces, en este caso de ejemplo, nos quedaría 0, 0, 0, punto, 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 1, 0, 0. Entonces ese es el AND lógico. El OR lógico, aquí tenemos la tabla de verdad. Basta con que uno de los dos sea verdadero para que se cumpla, ¿no? Entonces nos va a dar 1, 0, 0, punto, 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 1, 0, 1. Y ahora el XORT. El XORT pues básicamente es cuando uno u otro es verdad, pero no ambos. Entonces aquí tenemos pues la tabla de verdad, que cuando ambos son verdaderos es falso, cuando solo uno es verdadero es cierto, y cuando ambos son falsos pues es falso. Entonces vamos a hacer el XOR en cada uno de ellos, y aquí solo tenemos uno prendido, entonces es 1, 0, 0, 0, 0 y 1. Entonces pues estas son las operaciones lógicas, y pues igual si quieren pueden hacer un testeo de no sé 7 con 4 y hacer x and okay, y pues que les imprima, ¿no? Lo que da. Sabemos que el 7 pues es 1, 1, 1, y el 4 va a ser esto, ¿no? Si le sabe el copilot. Entonces pues el AND pues nada más va a ser este, y en los demás falsos, entonces nos queda el 4. Y si le damos, no sé, aquí un 0 y acá un 1, pues nos va a dar 4 igual, pero este número de aquí es 5 y este número de acá es 6, entonces nos tiene que dar 4, ¿no? Entonces podemos borrar esto para compilarlo, correrlo, y nos da 4.
Entonces, pues pueden hacer lo mismo con las demás operaciones, el XOR, el OR. Y pues esta sería esta parte de estas operaciones. Hay más, por ejemplo, yo considero que la restar menos 1 es una operación importante porque se ocupa en unos truquitos y se puede ocupar, y ese truquito que vamos a ver con esto, pues considero que es relevante. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un número 1, 0, 1, 0, 0 y le resto un 1? ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar 1, 0, 0, 1, 1. ¿Qué pasa con este otro número? Si le resto un 1, me va a quedar 1, 0, 0, 0, 1. ¿Qué pasa si con este número le resto un 1? Me va a quedar 1, 0, 1, 1, 1. Bueno, pueden observar un patrón de qué es lo que está pasando cuando le resto un 1. ¿Qué es lo que está pasando cuando resto un 1? ¿Qué es lo que pasa? Si tuviéramos que decir un algoritmo así, platicadito, habladito de qué es lo que hacen para obtener la resta con un menos 1, ¿qué es lo que dirían? ¿Cuál sería como su algoritmo? O sea, sin hacer operaciones así nada más, como diciendo qué es lo que haría. Nada, tomaría este 1 y haría tal cosa y así. ¿Alguien se le ocurre? ¿Alguna idea? La que sea. Todos los ceros que encuentra los vuelve a uno hasta el primer uno que lo vuelve cero y ahí se detiene. Ándale, exactamente. Entonces, aplicando el algoritmo que dice el compañero, tenemos este número y pues vamos de derecha a izquierda, y si es 0, lo volvemos 1. Es 0, lo volvemos 1. Es 1, lo volvemos 0, pero hasta ahí paramos, ¿no? Entonces, pues esto es esto de acá y efectivamente eso funciona. Entonces, una forma un poquito más formal de decirlo es que buscamos el lowest significant bit, el LSB, que es el bit encendido que está más a la derecha. Se le dice que es el menos significativo porque es el que aporta menos a la suma en binario, ¿no? Entonces agarramos este número y agarramos el lowest significant bit, y entonces ese lo volvemos 0 y todo lo que esté antes lo volvemos 1, ¿no? Y así ya obtenemos este menos 1. Y bueno, esto ya debería ser parte de la siguiente clase, este truco, pero se los voy a decir de una vez para que veamos una utilidad de esto que les digo del menos 1. Y es que, por ejemplo, ¿cómo sacarían? Esto incluso puede ser problema de entrevista, de entrevista para internship de Facebook, de Google, de Microsoft, como muy clásica. Checa si X es potencia de 2. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, pues una forma es que si X es una potencia de 2, eso implica que su notación en binario va a ser forzosamente solo un bit prendido, porque un bit prendido ya es una potencia de 2 y cualquier otra cosa que le sumemos va a hacer que sea diferente a una potencia de 2. Entonces, si X es potencia de 2, solo va a ser un bit prendido. Ok, ya que sabemos que X va a ser un único bit prendido, ¿qué pasa si le restamos un 1? Entonces, si aquí le restamos un 1 a esto, pues vamos a tener 0, 1, 1, 1, 1. Ahora, ¿qué pasa si hacemos AND entre estas dos? Pues nos va a dar 0, ¿no? ¿Por qué? Porque son como el AND, regresando a lo que les comentaba de que podemos verlo también, por ejemplo, como teoría de conjuntos. El AND sería como la intersección entre estos dos conjuntos, de los unos de estos dos conjuntos. Bueno, pues aquí, ¿cuál es la intersección? Pues realmente no hay, ¿no? Porque aquí está un 1 de este lado y acá están los demás unos del otro lado, entonces es 0. Bueno,
Entonces, si x es una potencia de 2, entonces x, esto ya en código pasa a ser x and menos x menos 1 es igual a 0. Si esto es verdad, entonces x es una potencia de 2. Entonces, bueno, esto también de restar menos 1 y quedarnos con puros unos nos puede ayudar en más problemitas, como para hacer estos conjuntos de unos y sacar AND y sacar XOR y sacar OS con estos subconjuntos, pues nos puede ser útil. Entonces por eso esto del menos 1 puede ser relevante. Bueno, y nada más pues para aclarar aún más este problemita, ¿qué pasa si no es potencia de 2? Por ejemplo, pongamos este ejemplo. Si le restamos 1, pues nos va a quedar 1, 0, 1, 1. Pues como no es potencia de 2, hay más de un 1. Si hay más de un 1, solo se va a modificar esto, todo lo que está atrás de este, pero todo lo que está después se va a quedar igual. Y como se va a quedar igual, al hacer AND, estos van a ser verdad. Todo lo que esté a la izquierda de del lowest significant bit. Entonces en este caso nos daría 1, 0, 0, 0. Y por tanto, como esto es diferente de 0, pues ya no es potencia de 2. ¿Hasta aquí todo claro? Va. Bueno, sí, eso que decía aquí Eric Ruiz, ya no lo alcancé a ver en su momento, pero sí, es justamente lo que estábamos pidiendo. Bueno, ahora vamos a comprobar estos como axiomitas que vienen aquí, pero pues a la vez son como pequeños ejercicios. Y es, ¿qué pasa si a un X cualquiera le saco XOR con un conjunto de ceros? O sea, si yo tengo un X y le saco XOR con un conjunto de ceros, me va a dar X. ¿Por qué? Pues no es muy difícil de ver. Asumamos que tomamos un bit arbitrario de X. Entonces tomamos un bit arbitrario. Ese bit arbitrario puede ser 0 o puede ser 1. Si a este le sacamos XOR con 0, nos va a dar 0. Y si a este le sacamos XOR con 0, porque el otro bit arbitrario de 0, pues siempre va a ser 0, ¿no? Porque todos son ceros. Nos va a dar 1. Entonces cuando le damos un 0, nos da un 0, y cuando le damos un 1, nos da un 1. Y como son arbitrarios, pues funcionan para todos y cada uno de ellos. Y por lo tanto quedamos igual que como en el inicio. Y por tanto X es X, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si sacamos XOR consigo mismo? Por ejemplo. Pues lo que pasa es que todos los ceros van y todos los unos van a estar en el mismo lugar, ¿no? Ahí me equivoqué. Todos los ceros y todos los unos van a estar en el mismo lugar. Entonces, pues como todos los ceros van a estar en el mismo lugar y todos los unos van a estar en el mismo lugar, pues sabemos que en la tabla de verdad del XOR, 0, 0 nos da 0 y 1, 1 nos da 1, por tanto, digo 0, perdón. Entonces, por tanto, todo nos va a dar 0. Y es lo que tenemos aquí, ¿no? Y ahora vamos con este. Y hagámoslo de la misma forma que lo habíamos hecho. Si tomamos un bit arbitrario, puede ser 0 o puede ser un 1. Y si tomamos un bit arbitrario de bueno, el respectivo bit arbitrario sería un 1 y un 1, ¿no? Entonces sabemos que lo que está, el 0 nos va a dar un 1 y el 1 nos va a dar 0. Entonces llegamos a lo opuesto. Entonces es la negación, ¿no? O sería el complemento 1. Entonces por eso nos da esto y ya lo comprobamos. Aquí es donde se ve, yo creo que más claro, eso que les estaba hablando de verlos como conjuntos, que también se puede ver como conjuntos. Bueno, si tenemos X con sus respectivos ceros y unos, y lo demás es 0,
y queremos decir entre estos dos, pues va a ser como dame todos los unos que se intersectan con los unos que tenemos acá. ¿Cuáles intersectan? Pues ninguno, porque acá ni siquiera hay un unos, no hay unos, entonces pues nos va a dar 0 en todo, ¿no? Con unos, pues va a ser lo opuesto, ¿no? Dame todos los unos que se intersectan con los unos que tengo acá. Pues como todos son unos, todos los unos se van a intersectar. Entonces, por tanto, nos va a dar todo igual. Y es esto, ¿no? Y pues aquí si antes lo vemos como intersección, pues la intersección de un conjunto consigo mismo, pues es ese mismo, ¿no? Bueno, el OR, si AND es intersección, OR ¿qué sería? Pues OR sería unión. Entonces, X, si X tenemos sus respectivos unos y ceros, unión con 0, pues lo que nos va a dar, pues va a ser X, ¿no? Y si hacemos lo mismo con los unos, pues nos va a dar pues todos los unos de acá. Y la unión de un conjunto consigo mismo, pues nos va a ser ese mismo conjunto. Entonces, pues así comprobamos todas estas y no sé si tengan dudas con algún. Todo claro. Va. Pues vamos con lo siguiente, que es corrimiento de bits. Y bueno, hay dos tipos de corrimientos de bits, el corrimiento lógico y el corrimiento aritmético. El lógico, según leí por ahí, existe en JavaScript. Ahí sí existe, pero en C y C++ no existe. Existe me imagino que en otros lenguajes. ¿Qué es esto del corrimiento lógico? Y para empezar, ¿qué es un corrimiento? Bueno, un corrimiento te dan un bit, bueno, sí, te dan un bit, o bueno, un byte, o bueno, un conjunto de bits, como por ejemplo este conjunto de aquí, que es 1 en su signo, 1, 0, 1 y acá 1, 0, 1, ¿no? Al final. Pues hacerle un corrimiento a la derecha es agarrar y pasar todos los números una vez a la derecha. Entonces este 1 pasa a estar acá, este 1 pasa a estar acá, este 0 pasa a estar aquí, este 1 pues ya no alcanzamos a ver dónde está pasando, este 1 pasa a estar acá, este 0 pasa a estar acá y este 1 pues ya no cabe, ¿no? Entonces se desaparece. Entonces ese es un corrimiento, pero ¿qué es y un corrimiento aritmético es exactamente lo mismo, pero ¿cuál es la diferencia entre el lógico y el aritmético? Que el lógico también mueve el signo, el aritmético no, el aritmético deja el signo como está y nada más se empieza a mover a partir de los que no son signos, o sea, empezaría a partir de aquí. Y pues aquí tenemos un ejemplo de aritmético, un corrimiento a la derecha, el signo no lo tocamos y empezamos a correr a partir de este. Y bueno, ¿qué pasa en los casos esquina de este asuntito de aquí? Bueno, el que está aquí, el bit más a la derecha, se sale y desaparece. Y el bit más a la izquierda, pues, ¿qué le va a llegar de la izquierda? Siempre le va a llegar un 0. Entonces, pues esos son los corrimientos a la derecha y un corrimiento a la izquierda, pues es exactamente, aplica lo mismo, pero ahora sí que en vez de mover cada uno a la derecha, sería moverlos a la izquierda. Bueno, en este caso, o sea, se vio medio raro, porque, bueno, en este caso concordó, pero porque son 1, 0, 1, 0, 1, pues es como el patrón que hace que concuerde, ¿no? Pero en otros no va a concordar. Bueno, vamos a ver. ¿Qué pasa si quiero hacer un corrimiento a la derecha o un corrimiento a la izquierda, pero con mates? Es decir, quiero hacer una operación matemática que me dé un corrimiento a la derecha o un corrimiento a la izquierda. ¿Qué se les ocurre? O sea, tengo un número, vamos a decir que este es el signo, 1, 0, 1, bueno, vamos a poner que es
0, 1, 0, 1, 1. Y después de una operación matemática, quiero tener aquí en el signo y tener 1, 0, 1, 1, 0. Ese es el corrimiento a la derecha y pues en el de la izquierda pues sería lo contrario, ¿no? O sea, este pasaría a ser 0, 0, 1, 0, 1. ¿Qué operaciones se les ocurre? ¿Alguna idea? Les doy unos 2 minutitos para pensar. Pues también pueden escribir si quieren. El asunto es agarrar un bit, un byte, un conjunto de bits, y a través de una operación matemática mover todos los bits hacia la derecha o hacia la izquierda. Va, pues vamos a ir a ver qué operaciones cumplen esto. Y la operación es a la derecha, para la derecha, por 2. Y para la izquierda, entre 2. Vamos a ver por qué esto es verdad. Ok. Ay, no, perdón, me equivoqué. Para la derecha entre 2. Y para la izquierda por 2. Se me confunden las izquierdas y las derechas. Ok. Para la derecha. Para la derecha es... Bueno, primero partamos de que vamos a tener un conjunto, un bit, o bueno, un byte, un conjunto de bits. Es la suma de potencias de 2, ¿no? Pues vamos a decir que tenemos 2 a la x más 2 a la x menos 1 más, no sé, a 2 a la y más punto, 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 más igual, más a 2 a la 2, 2 a la 1, 2 a la 0. Bueno, este es nuestro número. ¿Qué pasa si yo divido este número entre 2? Es el equivalente a multiplicarlo por 2 a la menos 1, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si lo multiplico por 2 a la menos 1? Bueno, pasa que la multiplicación es distributiva. Esta propiedad lo que nos implica es que pasa a multiplicar a cada uno de los términos de la suma, ¿no? El 2 a la menos 1. Entonces, como pasa a multiplicar a cada uno de los elementos de la suma, va a ser 2 a la x por 2 a la menos 1, más 2 a la x menos 1 por 2 a la menos 1, más 2 a la y por 2 a la menos 1, más 2 a la 2, más 2 a la 1, más 2 a la 0. Bueno, aquí me falta por 2 a la menos 1 en cada uno de estos, ¿no? Bueno, por leyes de dos exponentes, sabemos que como las bases son las mismas, se suman, ¿no? Entonces, 2 a la x pasa a ser a 2 a la x menos 1, 2 a la x menos 1 pasa a ser a 2 a la x menos 2, 2 a la y pasa a ser a 2 a la y menos 1, 2 a la 2 pasa a ser 2 a la y a la 1, 2 a la 1 pasa a ser 2 a la 0 y 2 a la 0 pasa a ser 2 a la menos 1, pero como estamos hablando de enteros, 2 a la menos 1 sería sumarle más un medio y sabemos que si se le suma a un entero, int x, si a x le sumamos un medio,
sabemos que C++ le saca piso, ¿no? Entonces va a ser X. Entonces esto ya no nos importa. Entonces, si se dan cuenta, acabamos con todos y cada uno de los bits desplazados una vez a la derecha. Y pues para la izquierda es lo mismo, pero multiplicando, ¿no? Distribuimos 2 a la 1, se distribuye y nos queda 2 a la x más 1, 2 a la x más 2 a la y más 1, ¿no? Con ese 2 a la y más 1 ya sabemos que todos los demás pues también se van a mover. Entonces, ahora, ¿qué pasa si hacemos un corrimiento, pero en vez de hacer un corrimiento nada más un corrimiento, hacemos k corrimientos? Pues lo que va a pasar es que se va a hacer 2 a la x más k y 2 a la y más k. Y 2 a la 0 se volvería 2 a la k. Eso con los corrimientos a la izquierda, y con los corrimientos a la derecha, 2 a la y pues pasa a ser a 2 a la y menos k. Y pues, ¿cómo se hacen los corrimientos a ver, déjenme ver si no me faltó nada acá arriba? No. ¿Cómo se hacen los corrimientos en C++ ya en implementación? Pues vamos a agarrar, por ejemplo, el 6, el 5 está bien. El 5 vamos a hacerle un corrimiento a la izquierda. A ver cuánto da. 10, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos el 5 es esto. Si lo multiplicamos por 2, pues nos va a dar 10, pero en corrimiento, ¿cómo se vería? Se vería así, ¿no? Entonces, este que representaba un 4 ahora pasa a representar un 8. Y este que representaba un 1 pasa a representar un 2. Entonces 8 más 2, 10. Y pues ya vimos, ¿no? Que es como multiplicar por 2. ¿Y qué pasa si hacemos un corrimiento a la izquierda? O a la derecha. Pues lo que pasa es que es como dividir entre 2, ¿no? Entonces 5 entre 2, 2.5, se le saca piso, nos da 2. ¿Y qué está pasando a nivel de corrimiento? Pues que tenemos esto, y al hacer un corrimiento a la derecha, entra un 0 por la izquierda y el 1 que sale pues se desaparece. Entonces, ¿qué nos queda? Simplemente un 1 en la posición del 2. Y ya. ¿Dudas con los corrimientos? ¿Dudas con los corrimientos o todo claro? Va, bueno, todo claro. Ahora vamos a ver qué onda con esto de built-in pop count. ¿Qué hace esta función? Es una función ya implementada en C++. Vamos a ver. Built-in pop count de X. A ver si me compila porque luego lo escribo mal. Sí, sí me compilo. Va. Bueno, X me da 2. No sé, vamos a probar con una Y igual a 7. Y no sé, una Z igual a 15. Y vamos a ver qué nos da con cada uno de ellos respectivamente. Nos da 2, 3 y 4. ¿Alguna idea de por qué nos está dando eso? ¿Qué está pasando con ese patrón? Obviamente, pues estamos viendo bits, ¿no? Entonces algo tiene que ver. ¿Está contando el número de bits encendidos? Exacto, exacto. Exactamente. Aquí, por ejemplo, vamos a ver el 5. Y el 5 pues es este binario. Tiene 2 bits prendidos, pues nos da 2. El 7 es esto, pues nos da 3, ¿no? El 15 pues es
Por ejemplo, aquí, desde aquí se pueden empezar a usar troquitos, ¿no? De bits. Por ejemplo, yo sé que el 15, ¿cómo se representa en binario? Pues igual y no me acuerdo. Pero dices 16 es potencia de 2 y si le resto 1, se van a prender todos los unos anterior al 16, ¿no? Entonces van a ser 4 unos. Entonces, pues ahí quedó. Entonces, por eso nos da 4. Y pues, por ejemplo, si le diéramos un número más grande, lo que nos dé un número más chico, pues podría ser este. ¿Este qué es? Es un 1. Y 2, 4, 8, 16, 32. No, perdón, 16. No, sí, 32 y 1, 33. Entonces el 33 nos tiene que dar 2, ¿no? Vamos a borrar todo y comprobar que eso es verdad. ¿No? 2. Entonces para eso sirve esta función y pues la pueden usar igual en algunas cosillas que se encuentren por ahí. De hecho tengo pues unos problemas interesantes que se pueden resolver con esto y que los vamos a ver en la siguiente clase, que pues es para resolver problemas. Bueno, ahora con lo que ya vimos, estas todas operaciones que igual y se ven muy sencillas y se pueden ver como, ok, es una operación sencilla, pero no sé en qué la podría usar o qué onda. Pues con estas operaciones sencillas podemos empezar a construir operaciones más complejas. Un ejemplo de esas operaciones más complejas pues puede ser, por ejemplo, esta función give me bit y le damos un número y k. O sea que le damos un bit, no sé, un número, supongamos y le pregunto qué hay en la posición k. Por ejemplo, si k es esto, pues me debe regresar un 1. Si le doy que k es 4, me debería regresar un 0. Entonces esta función nos puede ser útil y pues a partir de las cosas que ya usamos podemos implementarla. Pues sí, vamos a ver por ejemplo esta cómo se implementaría, cómo se les ocurre que podemos implementar esa función. Es más, vamos acá de una vez. Entonces nos va a regresar un cierto falso, entonces es bool give me bit y le vamos a dar un número. O no, Copilot, no hagas eso. Vamos a matar a Copilot para que no spoile. O mejor un blog de notas. Blog bits std c++.h using space std y int main le vamos a dar vamos a leer un x, un número, una posición, n a y que nos imprima give me bit, dame el bit de este número en esta posición. Entonces pues vamos a implementar la función bool give me bit, le damos el número y le damos la posición y pues a partir de aquí pues ahora sí, ¿no? ¿Qué se les ocurre hacer para conseguir eso? ¿Qué podemos hacer para que me dé si está prendido o apagado el bit en la posición K de un número n? Quiero escuchar sus ideas. Por ejemplo, si les diera número, que bueno, este número, ¿qué número es? Vamos a ver, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 32 y 8 más 4, 12, 32 y 12, 44. Este número es el 44 y les doy que K es igual a 3, por ejemplo. Entonces la salida tendría que ser 1, ¿no? K es igual a 2. La salida, bueno, si K es igual a 0, la salida tendría que ser 0.
¿Qué ideas se les ocurren para resolver este problemita? Con lo que ya vimos. Bueno, para empezar, la posición menos significativa sería el índice 0 o 1. Bueno, El número más a la derecha es 0 y el más a la izquierda pues es el más grande. Ujú. Sí, está indexado en 0 empezando de derecha a izquierda. Porque pues el más a la derecha es 2 a la 0, ¿no? Y luego es 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3 y así. Ideas. ¿Cómo hacemos esto? bueno, lo que a mí se me ocurre sería hacer un AND del número con la potencia de 2, haciendo el corrimiento, bueno, representando la potencia de 2 como 1, con el corrimiento a la izquierda, K posiciones. Ok, entonces sería como return n. ¿Y qué me decías? ¿El número con qué? Con la potencia de 2, sería recorrido K posiciones. Posiciones, ajá. Y luego, ¿cómo checamos esto? ¿Qué tendría que ir aquí? Con, ¿Con qué? No escuché. con un AND, el AND Ok. nivel. Sí, exactamente, esto funciona. Entonces, pues si se dan cuenta, esta es pues una forma muy sencilla, muy breve de resolver este problema. Que si no vi mal, creo que eso fue lo que nos hizo Copilot. Sí, básicamente. Aunque pues esto no es necesario. Y bueno, entonces así se resuelve este de dame el bit en esa posición. Y ¿qué pasa si quiero ahora? Pues va a haber otras operaciones que yo creo que de preferencia estas ya el jueves. Clear bit, set bit. Clear bit pues te limpia el bit en la posición K, o sea lo vuelve 0. Set bit prende el bit en la posición K de este número y te devuelve ese número pero con ese bit prendido. Change bit to, o sea lo que hace es te doy este número, quiero el número X, quiero que vayas a la posición K y que me pongas el valor de B en esa posición y pues B va a ser un booleano, ¿no? Bueno, estas operaciones son como básicas para estar manejando bits y pues todas y cada una de ellas las podemos implementar pues como lo hizo aquí el compañero de formas similares y pues ahora sí que usando lógica salen y pues ahí tratándole un ratín yo les recomendaría que trataran de resolver estas por su propia cuenta para que practiquen y entiendan mejor las operaciones. Y una vez que tengamos todas estas operaciones, podemos empezar a usarlas para controlar nuestros números como pues a nuestro antojo, ¿no? Como si fueran, por ejemplo, arreglos de booleanos. Pues eso suena interesante, ¿no? Tratar un número como un arreglo de booleanos. Ya puedo ir a consultar qué hay en una posición, que lo cambie de valor al que yo quiero. Ya es como un arreglo de booleanos, ¿no? Y precisamente esa es la idea que está detrás de esto llamado bitmask. En esto llamado bitmask, pues lo podemos usar para cosas interesantes. Por ejemplo, si yo les doy un problema en el que les digo, les voy a dar, no sé, les voy a dar un montón de números, les voy a dar 1.000 millones de números. Bueno, no tantos, 100.000, 100.000, 100 millones de números. 100 millones de números y esos números van a estar entre el 0 y el 63. Y quiero que me digan de estos 100 millones cuántos números son diferentes. O sea, les voy a dar
100 millones de números que van a estar entre el 0 y el 63. Y quiero que me digan cuántos de esos que les di son diferentes. O sea, igual y les podría dar 200 millones de números y que todos fueran 63. Y entonces, ¿cuántos son diferentes? Pues nada más hay uno, ¿no? Entonces hay uno. Pero si les doy todos 62 y todos, bueno, la mitad es 62 y la otra mitad es 63, o todos 62 salvo uno que es 63, pues serían dos diferentes, ¿no? Bueno, esto pues ¿cómo se puede resolver? Pues con cubetas, ¿no? O sea, de crear un vector de booleanos o un arreglo de booleanos, o sea, bool array de tamaño 63, que empiece todo en ceros. Y ya después recorren cada uno de estos números y dicen el número que estoy obteniendo, o sea, arreglo en la posición X igual a 1 o a true. Y al final cuentan cuántos trues hay, ¿no? Bueno, pero si por alguna razón está muy limitada la memoria, porque ¿qué pasa? El booleano, por raro que suene, pesa lo mismo que un entero en C++. O sea, pesan lo mismo. O sea, este está ocupando igual 32 bits. Bueno, 32 bits o tal vez un poco menos. La verdad no recuerdo con exactitud, pero no es un 0 o un 1. Entonces, pues eso no es muy eficiente en memoria, ¿no? Si por alguna razón el problema los tiene súper limitados en memoria de tal forma que no pueden usar, es más, no pueden usar más de un entero de memoria aquí, pues ¿cuál sería la solución? Pues precisamente usar lo que hemos estado haciendo, ¿no? Podríamos declarar un long long, porque long long llega hasta 2 a la 63 menos 1, o bueno, podríamos usar un unsigned long long, que llega hasta 2 a la 64, empezarlo en 0, y luego recorrer todos nuestros números y decirle, bueno, que este se llame v, no sé, entonces vector, y le ponemos set bit x, b, x, o sea, sería el equivalente a hacer esto. Y al final simplemente decimos cout, built-in pop count de v. Y pues así ya nada más ocupamos una sola variable en vez de un arreglo de 63. Y bueno, igual en este problema pues es como un poco irreal pensar que no nos podría dar en el concurso o lo que sea, pero pasa que si hay problemas en los que esta mismita idea puede hacer que nos dé o no el problema. Y bueno, vamos a ver algo que se llama bitset, que básicamente este bitset se declara así y aquí se le da el tamaño. ¿Y qué es este bitset? Pues este bitset, como su nombre lo dice, es un conjunto de bits. Y este conjunto de bits, lo que tiene de novedoso y que está bien padre, es que funciona exactamente igual que un número, o sea, en cuanto a los bits. Pero en este pues lo podemos declarar el tamaño que queramos, ¿no? Entonces, pues tenemos ahora, vamos a ver, pues tenemos por ejemplo podemos tener un bitset de tamaño, por ejemplo, en números podemos ser más grande, quedamos que hasta 128, pero qué tal si en este queremos, no sé, de tamaño 2000. Lo llamamos A. Y es más, hasta lo podemos iniciar con cadenas. 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Así sus 2000 posiciones, ¿no? Y luego tenemos otro bitset igual de 2000, que se llame B. Igual lo inicializamos como queramos o como se nos dé el problema. Y después podemos decir A igual a
AND B. O A igual a A XOR B. O A igual a o B. Entonces pues ya estamos extrapolando las habilidades que acabamos de aprender acá arriba con numeritos a esta estructura, que pues ya nos va a dar mucho más poder, ¿no? Porque vamos a poder hacer lo que hacíamos, pero con muchos más bits. Entonces, ¿qué pasa si les doy este mismo problema de acá arriba? Pero en vez de que vaya de 0 a 63, que vaya hasta 10 a la 7. Pues ¿qué pasa? Si declaramos un vector o un arreglo de tamaño 10 a la 7, pues ya se murió nuestra memoria. Ya fue. Por eso de que les decía que pesa como un entero, pues eso es mucha memoria. Entonces ya ahí ya no jala. Pero ¿qué pasa si es 10 a la 7, 10 a la 8, por ahí se va a morir? Pero ¿qué pasa si entonces declaro un bit set? Que quedamos que estos es como un vector de booleanos, pero los booleanos aquí son bits, o sea, si ocupan 0 o 1 nada más. Entonces, si aquí declaramos algo de tamaño 10 a la 7, pues estamos declarando 10 a la 7, pero solamente 10 a la 7 bits. Entonces aquí vamos a tener nuestro conjunto de 10 a la 7 bits. Y en este vamos a poder estar haciendo las mismas operaciones. Se puede resolver exactamente igual que aquí. Nada más que aquí, aparte, el bit set ya tiene implementado. Ya tiene implementado su set. Pues su set bit, si no más recuerdo, hasta lo podemos tratar como un arreglo. O sea, en la posición B, en la posición X, A en la posición X igual a 1. Entonces, pues este bit set ya tiene cositas implementadas que nos van a ser muy útiles. Igual el built-in pod count igual y no funciona en el bitset, la verdad no sé si jale, pero igual estoy casi seguro que va a tener su propia función como a.count o algo así, que nos regrese cuántos bits están prendidos. Entonces, pues esto último del bitset ya del final, pues es como extrapolar o bueno, llevar nuestras habilidades que aprendimos con numeritos, con unos y ceros, pues algo ya con más potencial porque tiene es más grande, ¿no? Tiene más tamaño. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda. Igual, como no profundicé mucho en esto del bitset, les recomiendo pues que busquen más a fondo cuáles son sus características. Por ejemplo, voy a pasar este link, ese pues el del reference, ese más. Y aquí van a poder ver que, pues, por ejemplo, aquí vemos que dice que se pueden hacer los corrimientos, el XOR, el LO, el AND, se puede pasar a string, a un signed long, a un signed long, y el tamaño. Vean, por ejemplo, esto es lo que les decía, de que igual y no tiene pop count, pero que sí tiene su propio count, y pues efectivamente, ¿no? Punto count y te regresa cuántos están prendidos. Y pues tiene varias operaciones más que nos podrían ser muy útiles en problemas. Y pues tengan por seguro que puede venir un problema este sábado que use este tipo de cosas. Ya por último, para acabar, pues por qué no con lo que vimos hacer un programa que le damos un número y nos imprime el número en binario. Entonces no sé, le damos X y que nos imprima que de X de Z. Entonces, ¿por qué no hacerlo recursivo? Que no regrese nada. Get binary. Recibe una X. Si X es igual a 0. If X. Pues ya saben, esta cosa está poderosa. 0. En otro caso, ¿qué vamos a hacer? No me completes. En otro caso, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues algo que podemos hacer es imprimir si el bit que está más a la derecha es un 1.
Si sí o si no, pues nos va a regresar el 1 o 0 que de hecho queremos, ¿no? Entonces podemos imprimir ese out. Bueno, de hecho, pues una cosita curiosa es que si queremos el bit que está más a la derecha, pues de hecho eso también es importante mencionarlo, podría ser importante mencionarlo. Si tenemos aquí ceros y unos, si queremos obtener este bit, una forma de hacerlo es pues decirle, bueno, si esto es x, podemos decir x and 1 y así pues va a ser la comparación binaria entre estos dos números. El 1 pues va a ser nada más 1, 0, 0, 0, 0, 0. Entonces todo va a ser 0, salvo por el primero, ¿no? El primero si es 1 va a ser 1 y si es 0 va a ser 0. Entonces esta es una forma. Pero esto es equivalente a decir x módulo 2. ¿Por qué? ¿Por qué es equivalente? Pues porque x está compuesto de sumas de potencias de 2. X 2 a la i más punto 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 más 2 a la 2 más 2 a la 1 más 2 a la 0 y sacar por aritmética modular, si sacamos x módulo 2 por aritmética modular, si queremos sacar módulo de esto, lo que podemos hacer es distribuir el módulo y entonces el módulo de eso va a ser equivalente a 2 a la x módulo de 2 más 2 a la i módulo de 2 y así con todos, pero realmente no tiene sentido porque como todos son potencias de 2, pues todos van a dar 0, ¿no? Porque precisamente el módulo nos dice cuál es el residuo y pues el residuo de 2 a la x entre 2, pues es 2, el resultado va a ser 2 a la x menos 1 y en residuo va a ser nada, ¿no? En todos los casos porque todos son potencias de 2, salvo por el último puede ser, o sea, si es potencia de 2, pero al dividirlo entre 2, el 2 a la 0, pues pueden pasar dos cosas, ¿no? Que sea 0 y pues 0 entre 2 pues nos va a dar 0 y no hay residuo, o que sea 1 y pues ahí sí nos va a dar residuo. El único caso especial es todos los demás nos van a dar 0. Entonces por esa razón el módulo de x va a regresarnos este bit que va a ser o es 0 o es 1, ¿no? Entonces por eso estos son equivalentes. Entonces una vez más Copilot tenía la razón. Pues, y pues ya, sí. Bueno, pues ahora esto nos va a estar dando el que está más a la derecha. El bit más a la derecha. Bueno, pero no queremos obtener el bit más a la derecha y luego este y este y este porque nos estaría dando el número al revés, ¿no? Pero pues con la pila recursiva del sistema podemos hacer esto. Y vamos a ver. 33 es... Ah, caray, ¿qué pasó? Ah, claro, estoy regresando algo y esto no debería regresar nada. ¿Y ahora qué? Cout, get, claro. No, ¿qué voy a imprimir si no estoy regresando nada? Entonces simplemente la llamamos. Y nos da esto. Y pues esto sí es 33, ¿no? No sé si le doy 7. Bueno, agarramos una potencia de 2, no sé, 64. Y le restamos 1. Nos va a dar puros unos, ¿no? Ya vimos por qué. Dan puros unos. Si le damos 5. Ahí está 5. Entonces, pues esta es una forma súper sencilla de imprimir un número en binario. Súper corta. Pues ahora sí que 3 líneas. Y pues, pero que involucran conocimiento interesante, ¿no? Por ejemplo, aquí podrían poner un corrimiento a la derecha y aquí podrían poner ant 1, x, ant. Y pues aquí básicamente que estamos usando, pues lo que aprendimos hoy de bits, pero también conocimiento de recursividad, que si no mal recuerdo es un tema que debieron de haber visto hace poco. Y pues les dejo este código por si les sirve. Lo quieren pensar, por si no les quedó del todo claro cómo jala, yo los dejo. Y pues esto sería todo por hoy. No sé si tengan alguna duda antes de irnos.
Sí, confirmo, se pasó el Copilot. Hoy Copilot resolvió todo.